Hola chicos y chicas, en este video vamos a ver la resolución de la guía de repaso teórico 1 de matrices. Ejercicio 1. Califica con verdadero o falso las siguientes proposiciones. Justifica tu respuesta. Apartado A. Si una matriz tiene orden m por n, entonces tiene m más n elementos dispuestos en m filas y n columnas. Recordemos la definición de matriz. Si acá un campo m y n naturales, una matriz de orden m por n es un arreglo rectangular de m por n números que pertenecen al campo dispuestos en m filas y n columnas de la siguiente manera. Recordemos que a los números a sub i j se los llama elementos de la matriz. Entonces, podemos ver que una matriz de orden m por n tiene m por n elementos dispuestos en m fila y n columnas. Por lo tanto, la proposición dada en el apartado A no cumple con la definición de matrices y entonces concluimos que es falsa. Apartado B. La matriz identidad es una matriz diagonal. Recordemos quién era la matriz de identidad. La matriz de identidad de orden n es toda matriz escalar cuyos elementos de la diagonal, es decir, el escalar, son todos iguales a 1. ¿Sí? Y lo denotamos de esta forma. Entonces, pero ¿cuáles eran las matrices escalares? Las matrices se llama matriz escalar a toda matriz diagonal cuyos elementos de la diagonal son iguales entre sí. Entonces, podemos concluir que la matriz identidad es una matriz diagonal, por ser una matriz escalar. ¿Sí? Por lo tanto, la proposición del apartado B es verdadera. Veamos el apartado C. Los elementos de la diagonal principal de una matriz triangular inferior son no nulos. Recordemos que las matrices triangulares inferiores son matrices cuadradas, es decir, que tienen el mismo número de filas y de columnas, y que los elementos que se ubican por encima o por arriba de la diagonal principal son todos nulos. La definición dice eso: matriz triangular inferior es una matriz cuadrada cuyos elementos situados por encima de la diagonal son todos nulos. Fíjense que la restricción que tenemos es sobre los elementos que están encima o por arriba de la diagonal principal. No nos dice nada sobre lo que pasa en la diagonal. Entonces esto nos estaría indicando que la proposición es falsa. Podemos ver un contraejemplo. La matriz B es una matriz de orden 3×3 con elementos reales y es una matriz triangular inferior porque todos los elementos que se ubican por encima de la diagonal principal son 0. Y esta matriz en particular tiene el elemento 2, 2, que es 0. Entonces, podemos concluir que B es una matriz triangular inferior y que tiene un elemento nulo. Por lo tanto, la proposición es falsa. Veamos el apartado D. El producto de un escalar por una matriz de orden 4×5 es una matriz de orden 5×4. Recordemos la definición de producto de un escalar por una matriz. Sea lambda un escalar del campo y A una matriz de orden m por n, el producto de lambda por A es la matriz lambda A que pertenece a los km por n, es decir, que tiene el mismo orden que la matriz A. ¿Sí? Por lo tanto, esta proposición es falsa. A esto también lo podemos ver con un contraejemplo. Sea la escalar lambda igual a 2, real, y la matriz A, esta matriz que tenemos acá, que es de orden 4×5 con elementos reales, si hacemos el producto del escalar lambda por A, obtenemos esta matriz que también es de orden 4×5, por lo tanto, concluimos que la proposición es falsa. Ejercicio 2. Completa las frases usando algunas de las siguientes palabras. Apartado A. Solo las matrices cuadradas tienen una principal
y la suma de los elementos ubicados en ella se llama la de la matriz. Recordemos que las matrices cuadradas son aquellas matrices que tienen igual número de filas que de columnas y cuyos elementos que están ubicados en la fila 1, columna 1, fila 2, columna 2, fila 3, columna 3, fila n, columna n, si la matriz de orden n, forman la diagonal principal de la matriz. Entonces, la palabra que falta acá es diagonal. Y además sabemos que la suma de los elementos de la diagonal, es decir, los elementos que están ubicados en ella, se llaman traza de la matriz. Entonces la frase del apartado A nos queda: solo las matrices cuadradas tienen una diagonal principal y la suma de los elementos ubicados en ella se llama la traza de la matriz. Apartado B. Si A es triangular superior, entonces es una matriz tal que los elementos ubicados por de la diagonal principal valen. Recordemos, para completar la frase del apartado B, que decía la definición de matriz triangular superior. Una matriz es triangular superior, es una matriz cuadrada, tal que los elementos que están ubicados por debajo de la diagonal principal valen 0. Entonces, la frase del apartado B completa queda: si A es triangular superior, entonces es una matriz cuadrada tal que los elementos ubicados por debajo de la diagonal principal valen 0. Apartado C. La matriz identidad de orden n es la matriz de n por n con igual a en la principal y de traza igual a. Recordemos que la matriz identidad de orden n es la matriz escalar de orden n por n, donde el escalar es igual a 1 en la diagonal principal. Y la traza de la matriz identidad de orden n es igual a n. Entonces, la frase completa del apartado C nos queda: la matriz identidad de orden n es la matriz escalar de orden n por n con el escalar igual a 1 en la diagonal principal y de traza igual a n. Apartado D. Las matrices A y menos A son y tienen el mismo. Sabemos que la matriz A y menos A son opuestas. Menos A es la opuesta de A y A es la opuesta de menos A. Entonces, las matrices A y menos A son opuestas y, por supuesto, tienen el mismo orden. Ejercicio 3. Selecciona la o las opciones correctas. Apartado A. ¿Dos matrices son iguales? Sí. Opción 1. Tienen el mismo orden y los elementos que ocupan la misma posición en ambas matrices son iguales. Opción 2. Tienen algunos elementos en las mismas posiciones. Opción 3. Tienen diferentes órdenes y los elementos son iguales en cada posición. Opción 4. Tienen el mismo orden y los elementos de ambas matrices son los mismos. Opción 5. Tienen el mismo orden y sus correspondientes elementos son iguales. Por definición de igualdad de matrices, sabemos que dos matrices son iguales si tienen el mismo orden y sus correspondientes elementos son iguales. Por lo tanto, considerando primero lo del orden, podemos descartar la opción 2 porque no especifica nada del mismo, y la opción 3 que dice directamente que tienen diferentes órdenes. Entonces la opción 2 y la opción 3 no son correctas, ¿sí? Ahora, ¿a qué se refiere con que sus correspondientes elementos sean iguales? A que los elementos que ocupan las mismas posiciones en ambas matrices sean iguales. Entonces, la opción 1 también es correcta. Y la opción 4 no es correcta porque no habla de la posición de esos elementos, ¿sí? Podemos tener los mismos elementos pero ubicados en distintas posiciones y entonces las matrices ya no van a ser iguales. Por lo tanto, ¿cuáles son las dos opciones correctas para el apartado A? Vamos a decir que dos matrices son iguales, sí. Tienen el mismo orden y los elementos que ocupan la misma posición en ambas matrices son iguales. O también podemos decir que dos matrices son iguales si tienen el mismo orden y sus correspondientes elementos son iguales. Vamos al apartado B.
¿Una matriz es cuadrada? Sí. Opción 1, el número de filas es mayor que el número de columnas. Opción 2, el número de filas es menor que el número de columnas. Opción 3, tienen el mismo número de filas que de columnas. Por definición de matriz cuadrada, sabemos que las matrices cuadradas son aquellas que tienen igual cantidad de filas que de columnas. Por lo tanto, la única opción correcta en este apartado es la opción 3. Y entonces podemos concluir que una matriz es cuadrada si tiene el mismo número de filas que de columnas. Apartado C. La suma de matrices está definida solo si las matrices opción 1 son iguales, opción 2 son diferentes, opción 3 tienen el mismo orden, opción 4 son cuadradas, opción 5 tienen igual cantidad de elementos. En la teoría ustedes han visto que las matrices solo se pueden sumar cuando tienen el mismo orden, por lo tanto la opción correcta en este caso es la 3, ¿sí? Ahora, si las matrices son diferentes, pueden que no tengan el mismo orden y entonces no vamos a poder sumar matrices que sean diferentes, ¿sí? Entonces la opción 2 no es correcta. La opción 1 tampoco, porque no solo podemos sumar matrices iguales, ¿sí? Podemos sumar matrices del mismo orden, pero que sean diferentes. La opción 4 tampoco es correcta porque puede ser que sean cuadradas pero de órdenes diferentes. Es decir, no podemos sumar una matriz de orden 2 con una matriz de orden 3. ¿Sí? Entonces la opción 4 descartada. Y por último, la opción 5 tampoco es correcta porque una matriz de orden, por ejemplo, 2 por 3 tiene 6 elementos, pero no se puede sumar con una matriz de orden 3 por 2 que también tiene 6 elementos, ¿sí? Porque justamente los órdenes no son iguales. Entonces, esta opción, que es la última, tampoco es correcta. Por lo tanto, la única opción correcta para el apartado C es que la suma de matrices está definida solo si las matrices tienen el mismo orden, ¿sí? Bueno, con eso terminamos la resolución del repaso teórico. Esperamos que les sirva. Hasta la próxima.